Hola, hoy hablaremos sobre el juicio ejecutivo mercantil en México. Miraremos algunos conceptos básicos, su trámite, entre otras cosas. Antes de analizarlo detenidamente, debemos saber qué se entiende por juicio ejecutivo mercantil. Este es aquel que persigue el propósito de obtener algún pago inmediato y ya no del crédito reclamado, o bien que se pronuncie una sentencia condenatoria de remate de los bienes que aseguren el pago del citado crédito, por lo que para su procedencia se requiere como documento base de la acción que el actor disponga de un documento que traiga aparejada la ejecución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en su jurisprudencia que el juicio ejecutivo mercantil no se dirige a declarar un derecho de crédito dudoso o controvertido, sino que tiene la finalidad de llevar a cabo la ejecución a aquel que haya sido reconocido previamente en un acto de tal fuerza, es decir, el título en el que se consigne la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible, que constituye una presunción respecto a su legitimidad y existencia, por lo que debe ser inmediatamente atendido. Ahora que ya sabemos qué se entiende por juicio ejecutivo mercantil, podemos analizar qué son estos títulos de los que nos hablan. Los títulos ejecutivos son aquellos documentos que expresan el nombre del acreedor y del deudor y contienen en sí mismos un crédito cierto, líquido y exigible, derivado del acto jurídico en ellos contenido. A estos, la ley les otorga el beneficio de la aparejada ejecución, pudiendo iniciarse la acción ejecutiva para sumariamente se embarguen y rematen bienes del obligado. Estos títulos ejecutivos para efectos de estudio se pueden dividir en dos, los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. Los títulos jurisdiccionales, como el nombre nos lo dice, son aquellos que emanan de alguna autoridad jurisdiccional o se realizan ante su presencia. Estos están plasmados en el artículo 1391 en su fracción primera, segunda y tercera del Código de Comercio. En dicho artículo, en la fracción primera nos menciona que son la sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable. En su fracción segunda nos menciona los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos, en los que conste alguna obligación exigible y líquida. Y por último, en su fracción tercera nos menciona la confesión judicial del deudor. Los títulos no jurisdiccionales son aquellos emitidos por las autoridades que no ejercen el poder jurisdiccional, es decir, por personas investidas con fe pública y en casos de excepción a ciertos actos realizados por particulares con conocimientos especializados a los que la ley les otorga credibilidad. Estos están plasmados al igual en el artículo 1391 del Código de Comercio, pero estos a partir de la fracción cuarta. En dicho artículo nos menciona que estos son los títulos de crédito, la decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercios firmados y reconocidos judicialmente por el deudor, los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas emitan, y por último, los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada la ejecución. Los títulos pueden contener obligaciones de dos tipos: las unilaterales, que se dan cuando una de las partes adquiere los derechos y la otra parte adquiere las obligaciones, y las bilaterales, se dan cuando todas las partes en la relación jurídica adquieren derechos, pero por lo tanto también adquieren obligaciones. Ambos tipos de obligaciones, tanto unilaterales como bilaterales, pueden tener obligaciones de dar, de hacer, de cumplimiento liso o llano, sujeto a condición o sujeto a plazos. Son sujetas a condición las obligaciones que para que se puedan dar dependen de un acontecimiento futuro o incierto, y las que son sujetas a plazo son obligaciones en el que existe un tiempo determinado. Trámite.
Este procedimiento especial atiende a los siguientes lineamientos específicos en inteligencia de que para todo aquello no expresamente regulado deberá estarse a las reglas del juicio ordinario, por lo que a continuación explicaremos. El juicio ordinario mercantil se inicia con el escrito de demanda que accionará los órganos jurisdiccionales, observándose los requisitos indispensables de la demanda señalados por el código que dice: en el escrito de demanda, el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición, debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado a los que no tengan en los términos del artículo 1061. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda y las copias simples prevenidas en el artículo 1061. Demanda y ofrecimiento de pruebas del actor. La demanda debe cubrir los requisitos generales, basarse en un título ejecutivo de los antes ya vistos y ofrecerse las pruebas que el actor pretende rendir durante el juicio. Los requisitos de la demanda los encontramos en el artículo 1390 bis 11 del Código de Comercio y los títulos ejecutivos los encontramos en el artículo 1391 del Código de Comercio. Artículo 1390 bis 11. La demanda deberá presentarse por escrito y reunirá los siguientes requisitos: el juez ante el que se promueve, el nombre y apellidos, denominación o razón social del actor y el domicilio que señale para hoy recibir notificaciones, el nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado y su domicilio, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, los hechos en que el actor funde su petición, los fundamentos de derecho y la clase de acción, el valor de lo demandado, el ofrecimiento de pruebas y la firma del actor o de su representante legítimo. Admisión. Se realiza una vez que el tribunal analiza de oficio la procedencia de la vía. Una vez hecho lo anterior, el auto admisorio, el juez ordenará la ejecución con efectos de mandamiento en forma, auto excuendo, decretando que se requiera al deudor para que haga pago de su adeudo, y si no lo hace, se le embarguen bienes de su propiedad bastantes para cubrir la deuda, los gastos y las costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor y en depósito de la persona nombrada por éste. Requerimiento de pago. Se lleva a cabo en forma personal una vez admitida la demanda y atiende a los lineamientos siguientes. Debe hacerse en el domicilio del deudor. Si el deudor no es hallado a la primera búsqueda, pero se ha cerciorado el ejecutor de que en dicho lugar tiene su domicilio, se le dejará citatorio fijándole hora hábil dentro de un lapso comprendido entre las 6 y las 72 horas posteriores, para que espere al ejecutor. Si el deudor no espera al ejecutor, se practicará la diligencia con los parientes, empleados o domésticos del interesado que se encuentren en el domicilio señalado, y se seguirán las reglas de la ley procesal local correspondiente respecto a los embargos. El embargo es un medio de ejecución forzada por el que un acreedor pone en manos de la justicia los bienes de su deudor, con el objetivo de que los vendan en subasta pública para obtener dinero y saldar la deuda. Bueno, y si bien sabemos el embargo es aplicable en base a las reglas generales de la ley procesal, en todo caso se deben observar los elementos siguientes. Debe iniciarse con el requerimiento de pago al deudor, a su representante o a la persona con la que se entienda. De no hacer el adeudo el pago, debe requerirse a la persona la diligencia para que señale bienes suficientes que garanticen las prestaciones reclamadas, apercibiéndola de que en caso de no ser lo dicho o derecho, pasará al actor. Para el embargo de bienes debe seguirse en este orden. 1. Las mercancías. 2. Créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor. 3. Demás muebles del deudor. 4. Inmuebles. 5. Demás acciones y derechos que tenga el demandado. Cualquier dificultad suscritada en el orden que deba seguirse no impedirá el embargo. El ejecutor debe allanarla y preferir los bienes que prudentemente considere más realizables,
a reserva de lo que determine el juez. Los bienes embargados deben ponerse en depósito de la persona que para el efecto señale la parte actora, bajo su responsabilidad, por lo que ésta podrá removerla a su arbitrio. La diligencia no puede suspenderse por ningún motivo y debe llevarse a cabo hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer durante el juicio. El tribunal en ningún caso puede suspender su jurisdicción para abstenerse de resolver todo lo concerniente al embargo, a su inscripción en el registro público que corresponda, al levantamiento del mismo, a la rendición de cuentas por el depositario y a las demás medidas urgentes. Emplazamiento, concentración y excepciones del demandado. Como ya sabemos, el emplazamiento es aquel mediante el cual se cita a una persona en un lugar determinado o a justificar algo, toda vez que se está llevando una reclamación en su contra. Dicho emplazamiento debe contener lo que es la cédula que contenga el orden de embargo que trae en su contra, a la copia de diligencia practicada y asimismo las copias simples de la demanda y sus anexos. Como ya sabemos, el emplazamiento debe prevenir al demandado para que, dentro del término de 8 días, contado a partir del día de su práctica, comparezca al juzgado a hacer el pago ya no de la cantidad demandada de las costas, o a su vez, comparezca al juzgado para poner las excepciones que éste tuviera. Contestación y excepciones del demandado. Contestación y excepciones. El demandado tiene la opción de interponer una serie de excepciones de acuerdo a las excepciones que éste quiera atacar. Contestaciones derivadas de cualquier documento mercantil que traiga aparejada ejecución y sin que sea necesario fundarse en prueba documental son admisibles las excepciones siguientes: la falsedad del título del contrato contenido en él, la de fuerza o miedo o prescripción a caducidad del título. Contra las acciones derivadas de cualquier documento mercantil que traiga aparejada ejecución y siendo necesario fundarse en prueba documental son admisibles las excepciones siguientes: la falta de personalidad en el ejecutante o reconocimiento de la firma del ejecutado, en los casos en que ese reconocimiento sea necesario, la incompetencia del juez, pago o compensación, remisión o quita, oferta de no cobrar o novaciones de contrato. Contrataciones derivadas de los títulos de crédito y sin tener que fundarse en prueba documental son admisibles las excepciones siguientes: las de incompetencia y falta de personalidad en el actor, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento, las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales de quien suscribió el título en nombre del demandado. Esta excepción no puede invocarse contra tenedores de buena fe. Las de prescripción y caducidad y las que basen en la falta de las demás condiciones necesarias para el ejercicio de acción. Y por último, las personales que tenga el demandado contra el actor. Contra las acciones derivadas de título de crédito y teniendo que fundarse en prueba documental son admisibles las siguientes excepciones: la de haber sido incapaz el demandado de suscribir el título, las fundadas en la omisión de los requisitos y mencionados que el título o el acto en él consignado deben llenar o contener y la ley no presuma expresamente, o que no se hayan satisfecho antes de la presentación del título para su aceptación o pago, la alteración del texto del documento o de los demás actos que en él conste, las que se funden en el título no es negociable, las que se basen en la quita o pago parcial que conste en el texto mismo del documento o en el depósito del importe de la letra en el Banco de México o a expensas y riesgo de tenedor, y por último las que se funden en la cancelación del título o en la suspensión del pago ordenada judicialmente. Por último, contra sentencia no se admite más excepción que la del pago si la ejecución se pide dentro de 180 días, si ha pasado ese término pero no más de un año la de transacción, compensación y compromiso en árbitros, y si ha transcurrido más de un año la de innovación, comprendiéndose en esta la espera, la quita, el pacto de no pedir, cualquier otro arreglo que modifique la obligación y las falsedades de instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de ejecutoria, convenio o juicio que consten autos. Todas las excepciones, salvo la falsedad, deben ser posteriores a la sentencia, convenio, juicio y constar en instrumento público, en documento judicialmente reconocido o por confesión judicial. Siguiendo con el tema de las pruebas, procederemos a explicar la admisión y desahogo de pruebas, el cual dicho proceso en un juicio oral es una actividad judicial que se utiliza en un juicio para verificar la veracidad de los hechos presentados
en un litigio como objeto de prueba y determinan el valor que deben tener los medios probatorios en el procedimiento. Dicha preparación de las pruebas en un juicio oral mercantil quedará a cargo de las partes, pero es el juzgador quien decide qué pruebas son admitidas, el orden en que se desahogarán y las disposiciones generales en caso de requerir peritos, testigos o inspecciones judiciales. Las partes deben anunciar sus pruebas en los escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de estas. Deben ser especificadas con claridad, explicar el hecho o hechos que se tratan de demostrar y por qué se estima que lo hará. Siguiendo con los lineamientos de la prueba, solo el tribunal puede admitir las pruebas que cumplan con los requisitos que marca la ley. En el Código de Comercio, a partir del artículo 1194, se encuentran las reglas generales de la prueba, iniciando con un principio muy conocido, el que afirma está obligado a probar. Esto quiere decir que el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. Las pruebas admitidas deben desahogarse dentro del plazo fijado por el tribunal, el cual no puede exceder de 15 días, dentro de los cuales debe de realizarse todas las diligencias necesarias para su desahogo. Sin embargo, si se trata del desahogo de la prueba documental, cuando ésta es ofrecida y admitida oportunamente, pero por causas ajenas al oferente se exhibe fuera de la dilatación probatoria, la misma debe de tenerse por desahogada aun cuando haya concluido por los términos probatorios. El término de prueba es susceptible de prorrogarse hasta por 10 días, en caso de que la misma se solicite dentro del término de ofrecimiento de pruebas y cuando la contraria manifieste su conformidad o se abstenga de oponerse dentro de un plazo de 3 días. Esto con fundamento en el artículo 1207 del Código de Comercio. Para desahogar las pruebas admitidas deben señalarse todas las fechas que sean necesarias para lograr su recepción. Bajo su responsabilidad, el juez puede mandar concluir las pruebas originalmente admitidas que no hubieran podido desahogarse dentro del plazo fijado o de su prórroga, siempre y cuando se hubiera decretado, en cuyo caso debe hacerlo en una sola audiencia indirigible que tendrá que realizar dentro de los 10 días siguientes. Su fundamento se encuentra en el artículo 1208 del Código de Comercio. Antes de entrar al tema de los alegatos, es importante mencionar que una vez que termine el ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución a la que estimará la pertinencia de las pruebas y la admisión de cada una. No admitirá pruebas extemporáneas, contrarias al derecho o a la moral, sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes o que no reúnan los requisitos probatorios. En todo caso, se establece la fecha y hora de la audiencia. Si por algún motivo no se presentan las pruebas en su totalidad, el juez deberá establecer un diferimiento. Si la fecha es pospuesta por causas de fuerza mayor o caso fortuito, se cita audiencia en los siguientes 10 días y debe quedar demostrada la emergencia. Si las pruebas se encuentran en otra localidad, se deberá presentar una petición en el periodo de ofrecimiento de pruebas y que estipule la información necesaria para su aprobación. Una vez concluido el término de prueba, el tribunal debe abrir el periodo de alegatos, el cual será de 2 días comunes para las partes. En la sentencia se deben decidir los derechos controvertidos y satisfacer los lineamientos siguientes. Se citan a las partes para oírlas una vez que se han presentado los alegatos o transcurrido el término para hacerlos. Dictarse dentro de los 8 días siguientes a su citación. En caso de que la misma se declare probada la acción, se deben incluir los derechos controvertidos y decretar que al lugar hacer trance y remate de los bienes embargados para que con el producto de este se pueda hacer el pago al actor. Si la sentencia se declara improcedente en la vía ejecutiva, esta se debe reservar al actor sus derechos para que los ejercite en la vía y forma que corresponda. Para que se lleve a cabo un remate, se deben de cumplir los siguientes lineamientos. Este debe resultar de la sentencia de remate. Se debe realizar un previo avalúo hecho por 2 corredores o peritos, estos nombrados por las partes, y un tercero en discordia, este nombrado por un juez. Una vez presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel,
debe anunciarse de forma legal la venta de los bienes por 3 veces, dentro de los 3 días si fuesen muebles y dentro de los 9 si fuesen raíces. Los bienes deben rematarse en pública almoneda y al mejor postor. Si no se ha presentado postor a la almoneda, el acreedor puede pedir su adjudicación por el mismo precio que para subastarlo se hubiera fijado en la última almoneda. Durante el juicio, las partes pueden convenir en que los bienes embargados se avalúen o vendan en forma y términos que acordaren, denunciándolo así oportunamente al juzgado por medio de un escrito firmado por ellas. Los incidentes atienden las siguientes reglas. No suspenden el procedimiento y el tribunal debe resolverlos dentro de los 3 días siguientes a su presentación, al menos que las partes ofrezcan pruebas. Estos se tramitan con un escrito de cada parte. Si se ofrecen pruebas, deben proponerse en los escritos respectivos y fijarse los puntos sobre los que versen. En caso de ofrecer pruebas, el tribunal debe citar a las partes para la audiencia indiferible dentro del término de los 8 días. En la audiencia incidental deben recibirse las pruebas, oírse brevemente las alegaciones de las partes y dictarse resolución, la cual ha de notificarse a los contendientes en el acto o a más tardar al día siguiente. Deben tramitarse conforme a las reglas anteriormente indicadas. En su defecto, conforme a las fijadas por los incidentes que se ventilan en los juicios ordinarios mercantiles y a falta de unas o de otras, acorde con lo dispuesto por la ley procesal de la entidad federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes y evitando perjuicios para alguna de ellas.